noches a todos. Queremos saludarlos en esta noche de viernes. Es una noche de viernes, Es una noche de viernes. pero es un programa que estamos grabando, que no va a ser transmitido en vivo, pero que lo estamos haciendo como de costumbre, lo hacemos en un inicio de sábado. Así que a unos días de la presentación de esta conversación, les deseamos feliz sábado a todos, ¿no? Y esperamos que la bendición de Dios los alcance allí donde están. Vamos a comenzar esta transmisión y este nuevo ciclo, Dino, que después vamos a conversar un poquito sobre esto, como lo hacemos de costumbre, con una lectura, un pasaje de la Biblia que está relacionado con el tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Así que quiero invitarlos a buscar en sus Biblias, si es que ustedes la tienen ahí, el libro de Génesis, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 26 y 27. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es el preludio de el día sábado. Así es. ¿No? Así que estamos en contexto, aún a unos 6.000 años de historia, estamos todavía en contexto y queremos ahora invitar a la presencia y a la dirección del Espíritu Santo para este momento de lectura y de análisis de la palabra. Oremos. Buen Padre Celestial, te damos las gracias por ser nuestro Creador y por ser nuestro Dios. Te damos las gracias por este tiempo especial que tú apartaste desde nuestro origen, desde nuestra creación, para poder estar en mayor cercanía contigo, para poder dedicar nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestros intereses, nuestros afectos, nuestras familias, nuestras personas, a ti. Que hoy, Señor, tu Espíritu Santo pueda guiarnos en la lectura de la palabra y que pueda encauzarnos en el camino del conocimiento de tu verdadero carácter. Le pedimos que estés con nosotros y también con cada uno de aquellos que nos están acompañando en este momento de transmisión o en algún momento que tengan disponible para mirar el programa. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos humildemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, seguimos con la temática que veníamos haciendo, pero con un tema diferente. Gustavo Dorado, Dino Rosso, somos laicos, somos personas que nos gusta estudiar la Biblia. Si bien esto es grabado, lo hacemos con mucho amor, de acuerdo a los tiempos que podemos estar manejando. Vamos a estar, como siempre, los primeros y terceros viernes de cada mes. Sí. Este programa va a salir el 3 de junio, que es el viernes 3 de junio, a las 8 de la noche. Va a salir por dos medios, Facebook, Conversemos a la Luz de la Biblia, y en YouTube también por el mismo canal, Conversemos a la Luz de la Biblia. Nos pueden ubicar en esa zona y en esa hora. La idea justamente es divulgar con la premisa de sola escritura la palabra de Dios. A nuestro entender, a nuestra iluminación, de acuerdo a lo que Dios nos pone adelante nuestro. La idea nuestra es traerles temas, charlarlos primero nosotros. Siempre estamos hablando de temas bíblicos para poder pasarlos, para poder entrar explayarlos a otras personas que también quieren conocer temas bíblicos, ¿no es cierto, Gustavo? Así que vamos a arrancar con el primer tema, ¿no es cierto? Sí, agregando un poco a lo que vos estabas comentando, la idea, ¿no? De nuestro propósito no es adoctrinar, no es mostrarnos como eruditos, ¿no? Ni expertos, sino que simplemente lo que hacemos es compartir, Compartir lo que encontramos en la palabra. Sabemos que el conocimiento bíblico es progresivo, ¿no? Así que es posible que dentro de 10 años, si es que todavía continuamos vivos y buscando en la palabra, vamos a encontrar que algunos conceptos que emitamos
estén superados, ¿no? Estén superados. Pero lo importante de todo esto, Dino, no es únicamente los conceptos que nosotros compartimos, sino nuestro deseo de contagiarlos, para que ustedes también, por su cuenta, con la dirección del Espíritu Santo, indaguen, busquen, investiguen y también compartan lo que encuentren, ¿no? Hay una promesa divina acerca de aquel que busca, ¿no? En la palabra, de que va a encontrar la verdad, ¿no? Y entonces cuando la encuentren, compártanla con humildad, con temor, como lo hacemos nosotros, con respeto del otro, y participemos del plan de redención, ¿no? De esta forma pequeña, a veces imperceptible, a veces de poca difusión, pero no importa, no importa. Lo interesante es poder participar. Y sí, estamos terminando un ciclo, hace unos días atrás, que nosotros llamamos, lo titulamos el plan de redención, ¿no? Que era una mirada histórica, ¿no? Del conflicto entre el bien y el mal, de acuerdo a cómo está presentado en la palabra de Dios, ¿no? De punta a punta. De punta a punta. Obviamente no fue exhaustivo, no fue en el máximo del detalle posible, como comenta siempre a los inicios de los programas Dino, nosotros no somos teólogos, no tenemos estudios académicos sobre esto, sino que lo basamos en nuestras lecturas, en nuestras impresiones, en nuestras charlas, en nuestras conversaciones, ¿no? Y lo que hacemos es compartirlo, ¿no? Pero lo que hicimos fue compartir con ustedes lo que encontramos en la Biblia referido a esta historia de rescate que está plasmado en las Escrituras, ¿no? Y nos pareció interesante con Dino, una vez terminado el ciclo, comenzar a presentar algunos puntos, ¿no? Algunos conceptos bíblicos que nosotros manejamos durante el ciclo anterior, que tienen que ver con enseñanzas bíblicas, ¿no? Enseñanzas bíblicas que son, digamos, necesarias para comprender, ¿no? No solamente el conflicto entre el bien y el mal, sino comprender el carácter de Dios y comprender la naturaleza, con quiénes está lidiando Dios, ¿no? Contra quiénes está lidiando Dios. Así que durante este ciclo que iniciamos ahora, vamos a tocar algunos temas, algunos interesantes y en lo que seguramente podemos estar de acuerdo todos, otros que pueden ser controversiales, pero lo vamos a hacer desde un lugar de compartir nuestra impresión, nuestro conocimiento, nuestro hallazgo bíblico. No vamos a establecer ningún dogma, ninguna doctrina, sino que sencillamente vamos a comentar, vamos a compartir lo que encontremos, ¿no? Encontrar una luz que podamos encontrar nosotros y poder compartirla con usted, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces hoy, Dino, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Comenzamos con una lectura del libro de Génesis, el capítulo 1, donde aparece un asunto que es muy importante para nosotros los humanos, porque en primer lugar es nuestro origen, de acuerdo al relato bíblico. Y en segundo lugar, porque en el momento de la creación están planteadas algunas cuestiones que son importantes para lo que va a suceder después de la caída, ¿no? Después de la caída. El tema de hoy nosotros lo titulamos Seréis como Dios. Hoy vamos a hacer una introducción, vamos a tratar de conversar un poquito sobre el contexto, ¿no? De esta declaración. Y bueno, seguramente en una próxima conversación vamos a tener algunos, a compartir más detalles, ¿no? Sobre esto. La idea justamente es un título provocativo. Un título provocativo, encima está mencionado, estas palabras están mencionadas en la boca de Satanás, ¿cierto? No es que estamos haciendo una apología satánica, al contrario, sino sobre algo que hablábamos con Gustavo, hay mucha gente sincera
y que tiene ciertos aspectos doctrinales, y nosotros tratamos de ver esto, obviamente con la Biblia, y con ciertos aspectos que hemos visto nosotros que son parte de un gran engaño. Entonces, el hecho de dar un texto así, un título así, algo que no sabemos cuántas reuniones nos va a llevar, no tenemos todavía fijado cuántas reuniones nos va a llevar, nos falta terminar de armar un cronograma de reuniones, no como el anterior, que ya sabemos que iban a ser 16 reuniones, se extendieron un poquito más, pero esto puede dar para varias cosas, ¿no es cierto? Yo diría que un poco más de 16 reuniones. Esta misma para Odisea. Esta serie. Esta serie. Este ciclo, sí. Sí, tiene muchas aristas porque en esa frasecita, seréis como Dios, involucra una cantidad enorme de conceptos que han sido tergiversados durante muchos años y que, que a la luz de la Biblia, digamos, tienen poco asidero. Entonces, la idea justamente es mostrar qué es lo que dice la Biblia acerca de este gran engaño del comienzo, el seréis como Dios, ¿no? Sí, y después cada uno sacar la conclusión. Sí, obviamente. ¿No? Seguramente nosotros vamos a compartir alguna de lo que hemos encontrado y lo que nos parece, pero como decíamos al principio, ¿no? Nosotros no queremos establecer una doctrina, ¿no? Queremos compartir lo que encontramos e inquietarlos a ustedes, ¿no? Para que busquen. Inclusive hacer un feedback, las personas que encuentren otra cosa, que nos lo dejen como mensaje o como que lo que hayan visto, y así nosotros podemos ver, retroalimentar, y si tenemos alguna cosa equivocada, poder cambiarla o al revés, ¿no? Exacto. Bueno, Dino, el título de nuestra conversación proviene de unas palabras que están registradas en el capítulo 3 de Génesis, ¿no? Sí. Si querés la leemos, ¿no? Léelas. El contexto es el encuentro de la serpiente con la mujer en el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Y entonces, en algún momento, después de que el adversario, ¿no? De acuerdo a Apocalipsis, pues, si bien estamos hablando, era la serpiente, en lo que parecía era una serpiente hablando, en realidad, de acuerdo a lo que dice el vidente de Patmos, que le fue revelado, no era nada más y nada menos que el adversario de Dios, el archienemigo de Dios, ¿no? Sí. ¿No? La serpiente antigua, Satanás, el diablo. El diablo, la serpiente antigua, ¿no? Sí. Esta es la serpiente antigua a la que se refiere el Apocalipsis. Entonces, podemos hablar tranquilamente, decir que era el adversario el que estaba conversando con la mujer allí en el árbol de la ciencia del bien y del mal, y después de conseguir su atención, ¿no? Y de hacerle entrar en diálogo, una de las cosas que le dice es seréis como Dios. Eso está registrado en el versículo 5 del capítulo 3 de Génesis, ¿no? Seréis como Dios. Y agrega, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Podemos leer después con detenimiento esto, pero yo quisiera, Dino, que conversemos, nos detengamos un poco en esto. ¿Por qué dijo Satanás esto, no? ¿Fue una ocurrencia de él o ya existía algo previo sobre lo cual él se basó? Sabemos que Satanás, el adversario de Dios, es un maestro del engaño, ¿no? Sí. y de la tergiversación de las verdades de la palabra de Dios. Entonces, ¿será que esta propuesta en el árbol de la ciencia del bien y del mal era una idea original de él, o que él lo que hizo fue torcer, ¿no? Algo que Dios había dicho o que había hecho? Sí, justamente. Bueno, vos sabés que esta locución, esta frase, quería agregártelo así, aparece en obras literarias como la de Fausto, escrita por Goethe, en el que dice en el latín: Eritis sicut Deus scientis bonum e malum. Dice, seréis como dioses, conociendo lo bueno y lo malo. Y lo que vos estás diciendo, en la Biblia habla en dos oportunidades, por lo menos las que yo he conocido. Una es en Eclesiastés, capítulo 3, que dice que la eternidad está puesta dentro nuestro. Dios nos puso la eternidad
dentro nuestro, sabiendo que no éramos eternos, no éramos inmortales. Sin embargo, Dios puso el instinto, porque hoy día resulta... Yo diría, Dino, la conciencia de eternidad. La conciencia de eternidad, sí, sí. No el ser eterno, no, sino la conciencia de eternidad. Está bien lo que decís vos, porque nadie piensa en morirse, nadie piensa en que los seres queridos se van a morir. Y así han pasado miles de años y sigue siendo extraña la muerte. Extraña a nosotros, extraña a nuestros seres queridos, extraña hasta las personas que tratan de normalizarla. Las personas que tratan de normalizar, las ateas, las agnósticas, las que tienen otro tipo de cultos, las que sugieren que los paganos, los paganos, los que sugieren que hay otras posiciones posteriores, otros planos, otras reencarnaciones, otras posibilidades, también les resulta, y no es por el hecho de que la muerte implica un momento de dolor, porque estás dormido y no te querés morir dormido, aunque veas la luz, y la verdad es que eso permanece en la persona y lo conmueve, lo mueve a pensar o hay algo más o no me gustaría morir, o ambas cosas. La muerte sigue siendo un misterio y sigue siendo extraño para la conciencia del hombre. Es un intruso, la muerte es un intruso en la creación de Dios. Exactamente. Lo cual motiva que sabía Satanás esto y lo utilizó, lo maximizó, formó una grieta de todo esto para poder dar el primer engaño. Sí. Satanás es una criatura, ¿no? Obvio. De diferente naturaleza que la nuestra, pero, sí. Pero él también está sujeto a la misma conciencia, por decirlo de una forma, que nosotros, ¿no? La diferencia es que él estuvo en presencia del ser eterno, ¿no? Y fue creado con ese propósito. Nosotros nunca tuvimos la experiencia de estar delante de la eternidad, no del ser eternidad. Así que Satanás, digamos, lo sufre más que nosotros, porque él tiene una experiencia propia, vivida, lo vio, lo palpó, exactamente, ¿no? Y sabe que lo perdió, ¿no? Nosotros sabemos que lo perdimos, pero no sabemos qué es lo que perdimos, ¿no? Sentimos que perdimos algo, pero no sabemos qué es lo que perdimos, ¿no? Sin embargo, sí, es como decir, Dios puso en nosotros la conciencia de eternidad. De hecho, si nosotros leemos el relato de Génesis, vamos a encontrar que en el huerto donde Dios colocó al hombre y a la mujer, había un árbol que se llamaba el árbol de la vida, ¿no? Donde ellos iban a comer para continuar viviendo. Exactamente. Y eso es muy importante, ¿no? Y después seguramente vamos a hablar acerca de eso. Pero volvamos otra vez al tema. No sé si vos querés comentar algo sobre esto. Decirte los dos versículos que yo recuerdo que hablan justamente sobre la eternidad del hombre, la eternidad en la conciencia del hombre. Uno está en Eclesiastés, capítulo 3, que te quería justamente decir. Dice, capítulo 3, versículo 11, dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando del hombre, hablando de Dios y del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Sin entender, porque el hombre es un instante, es un soplido en el medio de una línea eterna, no puede comprender todo lo que Dios hizo de punta a punta, y así todo Dios puso conciencia eterna en el hombre. Y el Salmo, el 148, versículo 6, que es el otro que encontré, quizás alguien que me escuche pueda dar otra luz también. Dice: lo hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. O sea que no solamente que al hombre le puso la conciencia de la eternidad, sino también hay una ley que recorre el tiempo de punta a punta también. Exacto. Bueno, eso es un tema que está muy relacionado con esto y que seguramente vamos a desarrollar. Sin embargo, Dino, a mí me gustaría detenerme en un detalle muy interesante, ¿no? Sí.
cuando Satanás, cuando la serpiente le dijo a la mujer, seréis como Dios, les dijo cómo serían como Dios, ¿no? Les dijo, seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. En eso se van a parecer a Dios, ¿no? Bueno, podemos decir mucho acerca de esto, pero lo que yo quiero destacar es que el propósito de Dios cuando creó al hombre a su imagen y semejanza no era ese, no era dotarnos de todo conocimiento, de omnisapiencia, ¿no? Sino ni de omnisciencia, si queremos decirlo de una forma, sino de otra cosa, ¿no? Porque si nosotros vamos al pasaje que leímos al principio, vamos a encontrar qué era lo que Dios principalmente, esencialmente, quería trasladarnos a nosotros, ¿no? De parecido hacia Él. Porque alguien puede decir, bueno, pero Dios hay algunos que dicen, bueno, como Dios es eterno, entonces sí, Dios nos hizo eternos. Puede ser. No está comprobado en la Biblia, pero puede ser. Es un pensamiento que puede ser válido. O podemos decir, bueno, si Dios nos hizo como Él y Dios es omnipresente, entonces nosotros deberíamos ser omnipresentes. Sí. Sin embargo, no lo somos. O si Dios nos hizo como Él, y Él es un ser todopoderoso, somos todopoderosos. Entonces nosotros somos todopoderosos y no somos todopoderosos. Entonces, Dios no nos hizo igual a Él en esos sentidos, en esos atributos que le pertenecen solo a Él. Sí. ¿No? Entre ellos la eternidad y la vida, ¿no? Si nosotros leemos la Biblia, especialmente ahí en el Evangelio de Juan, dice el evangelista que Él es la vida. Él es la vida, ¿no? Entonces, no se puede decir lo mismo de nosotros. No. Porque nos morimos. Justamente fíjate cómo le dice Moisés, ¿cómo querés que te llame? O ¿cómo debería llamarte? Dice, soy el que soy. Yo soy la existencia. La existencia soy yo. Entonces, pero entonces leamos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quería estar diciendo Dios? O estaba diciendo Dios cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no? Y entonces, fíjense qué interesante, porque dice el versículo 26, ¿no? Bueno, vamos a leerlo de vuelta, ¿no? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y después hay punto y coma, en la versión Reina Valera del 60. Dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿no? Entonces, el atributo principal, destacable, notable, en el que Dios transmitió o transfirió al hombre semejante a Él, era el del señorío. Sí. Ahora, ¿señorío sobre qué? Señorío sobre su creación. Sobre la creación. Si ustedes leen el relato, patrimonio de Dios. Claro. Si ustedes leen el relato, van a ver que Dios creó al hombre y le dijo, bueno, yo te voy a dejar encargado, tú eres el responsable de esto, sí, de esta esfera celeste. Tú eres el que va a administrar esto. Tú vas a señorear, tú vas a gobernar sobre esto, claro, ¿no? Entonces, el atributo más importante, de acuerdo al relato de Génesis, que Dios le transfirió al ser humano, es el del señorío. ¿Señorío qué? ¿Universal? No. Señorío en la creación, ¿no? Ahora, Dios le transmitió, le dijo, vos vas a ser semejante a mí en este atributo. Satanás le dijo, vos vas a ser semejante a Dios, pero en otro atributo, en saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Craso engaño. Craso engaño, pero vos tenés un versículo, que es el 3, versículo 22, que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Yo creo que en el comienzo hubieron dos engaños. Una es la inmortalidad
y el otro es las características de Dios hacia el hombre. Yo creo que fueron dos engaños en un solo momento, en un solo versículo, que lo relata la Biblia, y la mujer toma las dos cosas. Te digo, por lo menos en la mirada mía, después lo podemos desarrollar, y esto no está hablado de antes, esto está hablado de ahora, en el que le dice, es mentira que vos mueras, vos no vas a morir. Ahí está el primer concepto de inmortalidad. Y en el segundo concepto es, y seréis como Dios. Aparte de saber el bien y el mal, Dios también hace las reglas de juego. La ley la hizo Dios, no solamente la naturaleza. Creó las cosas. Eso también le infundió a la mujer en ese momento, que serían inmortales y que podrían hacer sus propias reglas. Sí, el propósito de Dios era, el propósito, perdón, del enemigo de Dios era adherir cuanto más criaturas pudiera a su rebelión, ¿no? A su rebelión. Ahora, dicho de una forma, digamos, suave, la rebelión, alguien puede pensar que es que tiene como propósito la independencia. Claro. ¿No? Entonces, una de las cosas que Satanás le estaba diciendo a la mujer, primero le dijo que era inmortal, le dijo, no te vas a morir, ¿no? O sea, no tengas miedo de ligarte de Dios porque no te vas a morir, ¿no? Y después le dijo, es más, no necesitas de Dios ni para la vida ni para nada más. Tú puedes ser independiente de Dios. Tú tienes si comes de este fruto que Dios te dijo que no comas, vas a tener la capacidad de decidir qué es lo que está bien y qué es lo que no. No necesitas que alguien te diga lo que tenés que hacer o lo que no tenés que hacer. Vos sos un ser independiente como Dios. Te vas a volver como Dios, ¿no? Entonces, estos dos engaños, ¿no? Si nosotros leemos bien el capítulo 3 de Génesis, estos dos engaños, el del versículo 4 y el versículo 5, porque son dos engaños, los dos principales engaños que hoy los sostienen el tiempo, pero en manera mucho más sutil, en muchos casos, ¿no? En otros es grotesco, pero los ha refinado, el engaño lo ha perfeccionado, lo ha disfrazado, lo ha diversificado, lo presenta de diferentes formas, de acuerdo a los gustos y a la apetencia y a la inclinación de cada persona, pero siguen siendo los mismos dos engaños, ¿no? La inmortalidad y la independencia, la capacidad que tiene el hombre, o que tendría el hombre, de vivir independientemente separado de Dios. Ahí está. ¿No? Esos son los dos engaños. Ahí dilo con vos. Esos son los dos engaños. Fíjense qué interesante, porque en el libro de Jeremías, refiriéndose, Jeremías, está hablando del pueblo, ¿no? En realidad está hablando de la nación de Israel, pero el principio es aplicable, ¿no? A esto que estamos conversando, ¿no? Dice, fíjense, pues dice, capítulo de Jeremías, yo les voy a leer el versículo 11, ¿no? Más o menos como introducción. Está interesante todo, pero no podemos leer todo. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Le está diciendo, ¿me van a cambiar a mí? ¿Hay alguna nación, aunque de estas que los rodean, de estos idólatras, que han cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses, que hayan tomado ese camino de cambiar sus dioses? ¿Hay alguno que lo haya hecho? ¿No? Como diciendo, esto es una torpeza, ¿no? Sí. Que ni siquiera los idólatras hacen, ¿no? Sí. Sin embargo, dice, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Es lo que estaba pasando a nuestros primeros padres ahí en el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Estaban trocando la gloria que Dios les había concedido por un espejito, por espejitos y chapitas, ¿no? Que les estaba ofreciendo la serpiente. Y entonces continúa diciendo, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo.
esto es una cosa asombrosa, esto es una cosa que no se puede creer, que no se puede aceptar. ¿Qué cosa? Bueno, versículo 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿no? Lo que está queriendo decir, primero se separaron del agua que es la vida y después se creyeron que ustedes pueden vivir solos en la cisterna esa que cavaron que no tiene nada, que está vacía, Sí. ¿no? Entonces, lo que está pasando acá, Dino, es exactamente esto, pero bueno, en otras palabras, ¿no? Solo que son más dramáticas porque es el inicio, es donde partió toda la tragedia de la humanidad, ¿no? El descreimiento de la palabra de Dios, el rechazo de la palabra de Dios y la aceptación de una palabra engañosa, mentirosa. Sí. Entonces Satanás se presentó a la mujer allí en el huerto del Edén, la engañó acerca de Dios, ¿no? La mujer aceptó ese engaño y ese engaño, que consta de dos partes, ¿no? Que son la base de toda de toda la doctrina revolucionaria, ¿no? Del enemigo, de Satanás, Sí. que ha persistido durante milenios y que continúa Al hoy. día de hoy. La podemos encontrar en películas, en libros, en escritos, en publicaciones, en religiones, en doctrinas religiosas. Hasta en modas. ¿No? En modas, son básicamente esos dos, esencialmente esos dos. La inmortalidad de la criatura, Sí. y la ventaja de independizarse de aquel que es la fuente de la vida y el creador. Tal cual. Sí, vos sabés que lo que vos estabas diciendo es llamativo porque esa mentira que nosotros, aparte está claramente puesta en la Biblia como una mentira, persiste hasta el día de hoy y la gente piensa que eso es verdad. Entonces, y uno lee la Biblia de punta a punta y no tiene un asidero de decir, porque habla de los pámpanos también. Y Cristo lo pone muy manifiesto cuando habla de los pámpanos diciendo que lejos de mí nada podéis hacer. Y si te cortan y te caes, muerto. Claro, no vas a morir rápidamente, no es que decís... Se va marchitando. Se va a marchitar hasta que termina muriendo. Y entonces, cuanto más te alejaste del árbol de la vida del comienzo, más el tiempo te va deteriorando. En la charla de la última que hicimos del episodio, que tenemos que hacer el episodio, que hemos hablado, habla sobre el árbol de la vida como la reposición en el final de los tiempos. Ya destruyó el pecado, ya con la capacidad de poder juzgar, habiendo vuelto con la ciudad santa, santificados, perfecto. Santificados, restaurados, hechos nuevos, restaurados nosotros, ya redimidos, y sin embargo recién ahí comienza a estar el árbol de la vida. Y necesitamos del árbol de la vida para poder seguir viviendo. Por algo Dios hace poner de vuelta el árbol de la vida en el medio. Vos pensá que cuando nosotros seamos llevados, los que vivimos, los que hayamos quedado, como dice Pablo, Jerusalén, esa Jerusalén no va a estar acá, porque dice Dios que Él fue a preparar lugar para nosotros, y lo restaurado va a estar allá, en principio, y después va a venir, cuando ya está todo consumado, ahí recién va a poder regenerar todo esto, y nosotros somos parte de esa regeneración, pero si no tenemos el alito de vida, no tenemos la fuente de la vida cerca, no tenemos vida. Claro, Dios nos provee de eternidad, de inmortalidad. No es que nosotros tenemos... la conciencia. Sí, no, pero además no es que nosotros inherentemente tenemos inmortalidad, sino que Dios nos provee, de hecho, la inmortalidad, ¿no? Ahora, acerca de estos engaños, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero eso está entre las doctrinas de los cristianos nada más, ¿no? Sí. Pero si nosotros vemos las creencias paganas, ¿no? De los pueblos, de los pueblos, las religiones paganas, ¿no? Esas religiones que no son cristianas, sino que tienen otro ámbito, otro basamento doctrinal, digamos, ¿no? O de fe.
vamos a ver que todos, de una forma u otra, tienen una búsqueda de la inmortalidad. Incluso aquellos que dicen no creer, no tener ninguna fe religiosa, van detrás de la inmortalidad. Fíjense, yo hago un comentario acerca de lo que nosotros conocemos, estos hombres poderosos, ¿no? que fabrican naves como si fueran, como nosotros fabricar, no sé, hacer una torta al horno, ¿no? Y las mandan y cobran para llevar gente rica a la luna y a la estratosfera y volver, ¿viste? Sí. Que hay un par de, 2 o 3 hay de estos que fabrican sus propias naves y entonces ofrecen los servicios a los gobiernos y a la... y yo no hace mucho leí, seguramente si ustedes leen y andan en ese mundo van a encontrar que hay un par de ellos que decidieron unirse con sus fortunas, ¿no? Y con sus capacidades científicas, investigativas, ¿no? Equipos de investigación y todo eso, para buscar, dicho en una palabra romántica, el elixir de la vida. Elixir de la vida, ¿no? El sí. elixir de la vida. O sea, conseguir... el santo grial, como... Claro, conseguir la eternidad. Ver cómo hacer para modificar genéticamente al hombre o encontrar una solución para que el hombre pueda ser inmortal. Vos sabés que ahí hace muchos años, vos te acordás, vos sos más grande que yo, pero vos te acordás de la revista... 2 meses más grande. Vos te acordás de la revista Conocer y Saber. Sí. Una serie que salió por todo el mundo, de divulgación de protociencia, ¿no? Y hablaba sobre que el hombre se regenera, digamos, enzimáticamente, atómicamente, cada 7 años cambia totalmente los átomos de sus células y digamos, constantemente, permanentemente se está curando. Es decir, desde un golpe, una lastimadura, lo que fuera, el cuerpo solo se dedica a curar. Nosotros no lo decimos, no le pedimos que se cure el cuerpo. Pero cuando ya deja de haber ese soplo de vida, el hombre ya no se puede curar más. De hecho, el hombre comienza un deterioro físico y dice Eclesiastés esto, ¿no? Que es increíble. Y es el todo del hombre. Esto es capítulo 12, versículo 7, dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. No hay más. Y este versículo señala que no hay más que eso. Y lo está diciendo un tipo que era recontra sabio, con la validación divina de cómo funciona esto, porque cuando el hombre fue generado, fue creado, se le dio un soplo de vida, pero no se le introdujo más nada. Era barro moldeado y el soplo de vida que le dio vida. Ahora, mientras ese hálito de vida, que es del Espíritu de Dios, trabaja sobre ese cuerpo tiene todas las funciones, las enzimáticas, los movimientos, el pensamiento, la conciencia, las motricidades, el cálculo, tiene un montón de cosas. Ahora, cuando el Espíritu de Dios se separa de ese cuerpo y vuelve a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra. Sí, eso que dijo el autor del Eclesiastés, que nosotros entendemos que es Salomón, no fue idea de él, ¿no? Acá en Génesis mismo, en el capítulo 3 está, porque cuando Dios está hablando con el hombre y la mujer en la puerta del Edén, ¿no? Que ya está a punto de expulsarlo, le dice, bueno, con el sudor, el versículo 19 del capítulo 3 dice, le está hablando al hombre, ¿no? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Exactamente. Entonces, Dios le está diciendo, esto así va a terminar, así vas a terminar, ¿no? Ahí va a terminar todo lo tuyo. Vas a trabajar toda tu vida, pero vas a terminar de donde saliste, ¿no? Y ahí va a terminar todo. Ahora, continuando un poquito por el comentario que estaba haciendo yo al principio, de este deseo del ser humano, de este interés, de este esfuerzo del hombre, sea creyente, no sea creyente, sea ateo, científico, no importa, cristiano, pagano, de otra religión, no interesa, ¿no? Ansia de
de conservarse vivo por la eternidad, ¿no? Viene acompañado de necesita del otro engaño, de la otra parte del engaño, Sí. ¿no? Sí, sí. Tener la capacidad de saber, de conocer y de crear, ¿no? Y entonces el hombre a través de los siglos ha ido acumulando conocimiento. No es el conocimiento, quizás después podamos hablar de esto, ¿no? No era el conocimiento del bien y el mal al que se refería Satanás, eso era también parte del engaño, un terrible engaño, una tragedia, ¿no? Pero aún así el hombre a través de las edades ha ido acumulando conocimiento, ha ido aprendiendo destrezas, ¿no? Ha ido mejorando sus métodos de fabricación, de producción, sus técnicas, ¿no? Y ha alcanzado niveles que a nosotros nos sorprende, ¿no? A nosotros nos sorprende. Podemos hablar en el campo de la química, podemos hablar en el campo de la medicina, podemos hablar en el campo de la biotecnología, podemos hablar la electrónica, en el campo de las comunicaciones, la electrónica, ¿no? De todas estas cosas. Hay cosas que nosotros desconocemos. Ignoramos, ¿no? Ignoramos de lo que hay, porque los que financian estas cosas, lo que les parece muy promisorio, muy valioso, lo guardan para ellos, para el momento que les conviene, ellos lo administran, ¿no? Y de eso tenemos historias, películas, libros, un montón de cosas, no vamos a conversarse. Lo que sí es cierto es que el hombre ha alcanzado un nivel de conocimiento, ha acumulado un nivel de conocimiento muy importante, ¿no? Y entonces quiere utilizar ese conocimiento para alcanzar sus propósitos. Y envuelto en todo ese universo de conocimiento, se siente como Dios, ¿no? Se cree Dios, por eso esta gente dice, bueno, ya nosotros tenemos tecnología y conocimiento y recursos suficientes como para hacer algo que creíamos antes que solo Dios lo podía dar, ahora nosotros podemos. Claro. Es como, me recuerda mucho a la Torre de Babel, ¿no? Nosotros somos tantos y estamos tan unidos que podemos construir algo para llegar al patio de Dios y reclamarle a Dios, ¿no? Y que aunque Dios nos mande de vuelta agua, estamos preparados para... No hay problema, podemos hablarle de tú a tú. Podemos hablarle de tú a tú. La idea era ponerse al mismo nivel. Claro, no te necesitamos, Dios. Somos capaces, hemos aprendido, hemos crecido, tenemos recursos. Y de alguna forma es lo que el pensamiento del ser humano hoy en día tiene, ¿no? Sostiene, ¿no? Nosotros, ¿yo para qué quiero a Dios? Si yo soy capaz de esto, yo para qué quiero a Dios si yo soy capaz de aquello, puedo obtenerlo de esta forma, puedo obtenerlo de aquella forma, ¿para qué necesito yo a Dios? No, y aparte, ¿no? Sigo viviendo, o sea, no me lo da ahora, bueno, lo consigo yo después, total tengo tiempo. Y finalmente, el propósito primario de la serpiente era ese, conseguir que el hombre se sintiera independiente de Dios. Sí. Al punto de poder sentarse a charlar con Dios de tú a tú e incluso de desafiarlo. Incluso de desafiarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Así que este inicio es el que marca la tendencia, el camino por el que el ser humano va a transitar, ¿no? Y de alguna forma, Dino, lo vimos durante todos los temas que tratamos en la serie anterior, ¿no? De hecho, ¿dónde pone su corazón también? El hombre se apoya en su corazón a partir de que él decide, él no muere, y bueno, de última tomará como una consecuencia de haber vivido mal las malas decisiones, una posibilidad de que no esté bien a posterior, pero que él puede ser el artífice de su propia vida. Sí, no sé cuánto tiempo nos queda. Nos quedan 15 minutos. Pero yo quisiera, la contraparte de esto es asombrosa, ¿no? Es asombrosa porque no solamente que el hombre se creyó algo que no era cierto, ¿no? Sino que se colocó en una posición tan desventajosa
tan desventajosa que Dios tuvo que intervenir nuevamente. Tuvo que intervenir nuevamente. Y entonces la intervención de Dios es asombrosa porque, fíjense, les voy a leer, esto está, no está en Juan, está en Mateo. Cuando Jesús fue, cuando Jesús fue entregado, ¿no? por sus líderes, a los romanos, para ser crucificado, una de las experiencias por la que pasó Jesús fue presentarse. Ellos lo llevaron delante de Pilato, ¿no? Porque sí, los judíos no... Sí, pasó de como Pilato está de Herodes la justicia, digamos, penal, les había sido arrebatada como atributo al gobierno judío y había pasado al gobierno romano, ¿no? Entonces ellos no podían hacer una ejecución o alguna a menos que el gobierno romano al menos que el gobierno romano lo autorizara, ¿no? Y entonces por eso ellos llevaron a Jesús delante de Pilato. Y a ver, el otro pasaje está en Lucas 23. Quiero encontrar el pasaje justo porque es muy significativo. Es muy significativo, ¿no? A ver, Juan 18. Les decía que el hombre se colocó en una posición tan desventajosa delante de Dios que quedó en un estado de vulnerabilidad, ¿no? de fragilidad, de indefensión, de incapacidad para protegerse a sí mismo, tan grande que no había remedio. Denme un tiempito, por favor. Sí, mientras vos estás hablando de eso, el hombre no solamente que comenzó con el primer pecado y de ahí la cadena de pecados a posterior, sino también que el hombre decidió romper ese lazo con Dios y quedar fuera del marco divino. No, la consecuencia de que haya salido del Edén no fue el hecho de que Dios los haya hallado, sino de la consecuencia de que ellos no se comportaron como Dios lo había pedido. Y esa es la consecuencia. Dios no los castigó con sacarlos del Edén. El hecho de que el Edén inclusive estuvo a posterior, hasta poco antes de que suba de las aguas, y haya una espada que se paseaba sobre la entrada del Edén para que ellos no pudieran acceder al árbol de la vida, muestra que Dios no los había recriminado, sino que era la consecuencia de no haber administrado como Dios lo había pedido. El hecho de que Dios haya hecho el plan de salvación, como lo habíamos hecho en las charlas anteriores, desde antes del comienzo del mundo, te habla de que Dios quiso acercarse al hombre de alguna manera como para que el hombre pueda volver a tomar la decisión de querer volver con Dios. El hombre estaba incapacitado totalmente de volver con Dios. Y esta decisión de salir como Dios, esa internalización de esa frase satánica, le produjo la ruptura en forma definitiva al hombre. Bueno, yo no lo encuentro, no lo encuentro, pero ustedes van a recordar, a ver, no sé si después me puedes ayudar mientras yo converso, ¿no? Hay una parte del juicio de Jesús donde Pilato interroga a Jesús, ¿no? Y entonces al encontrar que es inocente, que no encuentra nada, sí, lo saca a la multitud que estaba allí, sí, y entonces lo presenta y dice: he aquí el hombre, ¿no? En otras palabras, Pilato, sin darse cuenta, estaba presentando a Jesús como el hombre. Y lo asombroso de todo esto es que
como el hombre no deseó ser semejante en realidad, aunque... Lucas 22:10. Lucas 22:10. Está ahí, ¿no? Bueno. y si no tiene que ser 19:5 de Juan. No, está bien. Lucas 22:10, ¿no? Pilato presenta a Jesús a la multitud como el hombre, ¿no? Y esto lo que hace es presentar un contraste dramático, ¿no? Entre la actitud de Dios y la actitud del hombre. El hombre que quiere independizarse de Dios, ¿no? El hombre que quiere independizarse de Dios. Y Dios, porque no quiere saber nada, porque quiere hacer lo que quiere, porque quiere poner sus propias leyes. Y Dios, ¿no? Dios, Sí. que es Dios, buscando al hombre hasta el punto de convertirse en uno de ellos, ¿no? Claro. De hecho, la encarnación de Cristo, del Hijo de Dios, es un esfuerzo infinito, incomprensible para nosotros, ¿no? Del hombre, de Dios, asemejarse al hombre para poder restaurarlo a la imagen que tenía inicialmente. Entonces, no solamente que Mahoma no fue a la montaña, sino que la montaña, utilizando, fue sí. a Mahoma. Sí. Dios fue hacia el hombre. Dios, en su esfuerzo por rescatar al hombre, hizo hasta lo increíble para nosotros, porque se rebajó hasta asemejarse a un hombre. Como diría nuestro amigo, como dice Pablo allí en la epístola a los filipenses, se anonadó. Se hizo nada. Se despojó a sí mismo. No, dice Pablo, no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Filipenses capítulo 2. Sí. Se volvió, se asemejó, tomó semejanza de hombre, ¿no? Entonces, la contraparte, la parte asombrosa de todo esto, ¿no? El contraste que hay entre la actitud de la criatura rebelde, incauta, ignorante, caprichosa, ¿no? Y la actitud de un ser todopoderoso que aún frente a la rebelión de su criatura, de su creación, se humilla se asemeja a su creación, el hombre para rescatar su creación. Trata de ser Dios, algo que no se arroga la posibilidad de ser y enfrentar a Dios en forma directa, siendo que Dios, como dice Filipenses, que le estaba diciendo vos recién, capítulo 2, versículos 6, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló. O sea, no solamente que se hizo hombre como nosotros, y nosotros nos arrogamos a ser Dios, sino que también sobre esto se humilló. Claro, lo maravilloso de todo esto es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios frente a la rebelión es la humillación. Es la humillación. Completamente distinto a nosotros, ¿no? La respuesta de nosotros frente a Dios, que debíamos ser seres humildes, es de la rebelión. La arrogancia. Y la respuesta de Dios frente a la rebelión contra Él es la humillación, ¿no? Pero lo irónico de todo esto, ¿no? Lo irónico de todo esto, Dino, es que el hombre fue engañado de una forma tonta, ¿no? Sí. Porque Satanás le ofreció parecerse a Dios, pero él había sido ya creado con semejanza a Dios, ¿no? Las palabras de Satanás, todo este verbo engañoso, esta ofrecimiento con luces, que él no podía darlo. No lo podía dar. No lo podía dar, pero se lo mostró. Él sabía, pero no importa. Su propósito no era dárselo, sino conseguir adherirlos a su rebelión, ¿no? Pero la tragedia es que los hombres cambiaron oro por chapitas, ¿no? Y hoy en día sigue pasando. Dios ofrece la vida de su Hijo, ofrece a su Hijo, y los hombres seguimos prefiriendo las chapitas, los espejitos, ¿no? Eso debería hacernos reflexionar, ¿no? Ahora, lo interesante sería que después cada uno se ponga a revisar, ¿no? En su vida cuáles son las chapitas, ¿no? Cuáles son los espejitos
que nos tienen embelesados, que nos tienen hechizados, separados de Dios, y que no nos permiten ver el tesoro, el valor, lo importante, lo realmente eterno, ¿no?, que Dios nos ofrece, que es a su Hijo, ¿no? Juan 3:16 dice que Dios amó de tal modo al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que buscaban, perdón, Dino? Sí. ¿Qué es lo que buscaban después del engaño, Adán y Eva y todos sus descendientes? Y hoy la humanidad sigue buscando. Sí, y tiene implicancias muy interesantes. Esto me dispara muchas líneas de pensamiento, pero ya estamos sobre la hora, así que vamos a dejar aquí, si te parece bien, Gustavo, y vamos a armar otras líneas de pensamiento, las vamos a mostrar para los próximos episodios, que parece que está bueno el tema y tiene para mucho hablar, ¿no? Y después salen otras cosas como doctrinas falsas, todo esto. Bueno, vamos a dejar aquí, recordándoles que vamos a salir los primeros y terceros viernes de cada mes, a las 8 de la noche por Facebook, en Conversemos a la Luz de la Biblia, y también por YouTube, una hora después más o menos, que lo subimos a YouTube también, en Conversemos a la Luz de la Biblia. Vamos a una oración final para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradezco, Señor, por estas palabras, por esta iluminación, Señor, que pones en cada uno de tus textos bíblicos, para que nosotros podamos acceder a ellos y poder entender, Señor, el propósito de tu venida a la tierra y el propósito de querer rescatarnos. Te pedimos, Señor, que tú guíes a quien escucha estas palabras y que nos guíes principalmente a nosotros para poder entender y transmitir este mensaje. Todo esto lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, que tengan buenas noches. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.